Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria. Hoy estamos, y ya la voy a saludar con Ángeles Guajardo, para conversar un tema que puede ser incluso hasta complicado para muchos, personas que estén pagando sus deudas inmobiliarias, porque vamos a conversar acerca de esto, justamente de la deuda inmobiliaria y también de las consecuencias de un proceso de embargo. Pero antes, debo recordarle a nuestros auditores que si alguno de ustedes ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos sin ningún compromiso al fono WhatsApp más 5699 824-0438. Y ahora sí, quiero saludar a una colega que ya ha estado en el programa y además tiene ella una vocación de educar o de estar continuamente enseñándole eh, a sus clientes, pero también, digamos, a sus amistades a través de las redes sociales. Ahí yo la sigo y me entero de muchísimas cosas. Y a raíz de eso es que hoy día quisimos conversar acerca de este tema. Ella es Ángeles Guajardo, ella es Broken Auder de Remax Book. ¿Cómo estás, Ángeles? Qué gusto de tenerte nuevamente en el programa. Hola Aníbal, muchas gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Yo feliz. Como dices tú, me gusta mucho ayudar un poquito, aportar un poquito a los que nos desarrollamos en este rubro inmobiliario, porque todos los días aparecen cosas nuevas o nos vemos enfrentados a situaciones nuevas o un poco desconocidas por circunstancias, país y un montón de otras cosas. Entonces, de verdad, feliz de aportar con un poquito de información. Esto que vamos a conversar hoy y que tan valientemente lo asumiste tú y lo has comentado, es un tema bastante complejo porque primero asumir un endeudamiento que es a largo plazo para la compra, como hemos conversado, de una vivienda, muchas veces no sabemos en qué escenario nos vamos a encontrar en el futuro. ¿Cuál sería el consejo tuyo para mantener un buen comportamiento financiero, primero con el pago de las hipotecas, pero en general de las deudas que uno puede ir adquiriendo? Sí, bueno, la carga financiera que toda persona debe tener para tomar el compromiso de una deuda hipotecaria no debe superar, ojalá, el 25% de tus ingresos totales. ¿Ya? Eso es lo que tú deberías pagar como una cuota de un crédito hipotecario. Ese es el ideal, no superando entre el 25 y el 30%. Porque sobrepasando eso puedes tener algún tipo de problemática en el futuro que a lo mejor te impida pagar estas cuotas de dividendo y te puedes ver enfrascado en este tema de los embargos, que es bastante complejo. Sobre todo, ¿por qué? Porque hay algunas entidades financieras que al tomar el compromiso de este crédito hipotecario, tienen incluso la facultad que sale en las escrituras que desde la primera cuota que tú dejas de pagar, automáticamente ya puedes empezar todo este trámite para que te puedan embargar. Entonces es sumamente complejo y hay un desconocimiento bastante grande acerca de esto, sobre todo de... Por eso es muy importante que los asesores inmobiliarios también demos las sugerencias y hagamos investigar a las personas, porque las escrituras dicen todo, pero las personas comunes y corrientes no sabemos interpretar lo que dice en la escritura. En las escrituras sale absolutamente todo. Sale que desde la primera cuota el banco puede hacer partícipe o la deuda completa del valor de la propiedad y tomar también todas las deudas que tú tengas relacionadas, por ejemplo, con la entidad bancaria, ya sea porque es una garantía específica, una garantía general, y que son desconocimientos que la gente no lo sabe. Eh, por lo general, los bancos específicamente, pero también, digamos, las otras entidades que se dedican a hacer préstamos hipotecarios, Uh -huh. exigen tener al menos
una renta acorde con un porcentaje de lo que ellos le van a prestar para el pago mensual. ¿Cuánto Claro. es aproximadamente lo que exige el banco de renta que esté relacionado directamente con el pago del dividendo? O sea, tendrías que tú tener del pago total, por ejemplo, de la propiedad, no debería superar el 30% de la renta, por ejemplo, del crédito hipotecario. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En estos momentos, para una propiedad de 3.500 UF, aproximadamente se está pidiendo una renta casi 2.400.000 pesos. ¿Ya? Correcto. ¿Por qué? Porque ahí tú podrías tener alrededor de un dividendo cercano, o más o menos entre los 500.000 y 600.000 pesos. Claro. Entonces, eso es lo que tú no puedes sobrepasar. O sea, desde tu renta no puedes sobrepasar el 30% una cuota de dividendo. Correcto, ok. ¿Y esto, hay alguna excepción a que los bancos entreguen o, digamos, exijan esta cantidad? ¿Podría ser razonable que los bancos pudieran solicitar, por ejemplo, exigir solamente el 50% del dividendo? O sea, que si alguien, no sé, pues, el dividendo es de 500.000 pesos, con 1 millón de pesos líquidos, ¿podría ser aceptado con algún crédito hipotecario? No, así tan como la mitad no, pero sí en estos momentos las mutuarias, no los bancos, las mutuarias están siendo más flexibles en cuanto a la exigencia de rentas. Pero por otro lado, las mutuarias tienen las tasas de interés de los créditos hipotecarios más altas. Más alta, porque el riesgo es mayor. Exactamente. Una cosa por otra. Una cosa Perfecto. por otra. Esto te lo consulto, no tiene nada que ver con lo que estamos conversando, pero por esas cosas de la vida me acordé, digamos, de un par de diputados que están levantando este proyecto de arriendo justo, en que quieren que no, la exigencia para un arriendo no sea más del 50% del valor. O sea, si alguien gana 1 millón, que sea 500 y no 3 veces el sueldo, lo que evidentemente para estos casos es exactamente lo mismo, porque es un crédito a largo plazo el que se está... quería nomás hacer la comparación. Ahora, debido a que en Chile tenemos poca educación financiera en general, ¿cuáles son las principales recomendaciones que tú puedas dar para no caer en un sobreendeudamiento? Porque esto, primero, restringe la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario, pero después me puede complicar para seguir pagando el dividendo oportunamente. Exactamente. Bueno, yo creo que la primera, como nosotros somos un país que se maneja a puro banco, ¿ya? O sea, comparado con otros países de Sudamérica, nosotros somos uno de los pocos países que se maneja con plástico, ¿ya? Claro, Entonces, es muy fácil caer en la tentación de las ofertas por créditos de consumo, tarjetas de crédito, todo lo que involucra en estos momentos lo que nosotros estamos viendo de inflación está tan netamente relacionado con temas de consumo inmediato que se llama. Y eso es lo que nosotros, Chile es un país muy endeudado, o sea, su gente está muy endeudada del crédito inmediato. Las tarjetas de casas comerciales, las tarjetas de crédito en general, créditos de consumo. Entonces, todos esos créditos, hay mucha gente que saca crédito para pagar otros créditos, entonces sí hay que ser responsable el momento del consumo inmediato. Y que es eso principalmente lo que está llevando a que muchas personas se sobreendeuden y que por consecuencia tengan este no pago a lo mejor de su crédito hipotecario. ok, perfecto. Eso es súper importante. Ahora, ¿cómo se podría frenar esto en el futuro? Porque resulta que hoy día la economía doméstica, o digamos lo que pasa con la forma en cómo nosotros tenemos la posibilidad de manejar los dineros de mi sueldo, por ejemplo, o de los ingresos que yo pueda tener, no permite mucha capacidad de ahorro. Y los créditos hoy día están bastante restringidos precisamente por lo que tú acabas de decir, digamos, porque son al menos 3 veces el valor del sueldo. Ahora, ¿cómo podríamos compartir alguna fórmula para nuestros auditores
sobre las posibilidades de un financiamiento inmobiliario. ¿De dónde podría sacar plata alguno de nuestros auditores para primero ahorrar o para tener, digamos, el pie para una propiedad? Mira, en estos momentos, por la situación país en la que estamos y la situación del mercado inmobiliario en la que estamos, si bien es cierto, se han dado bastantes facilidades para que la gente pueda obtener el pie que no tiene. De hecho, las inmobiliarias están dando muchas facilidades, dicen bono pie, qué sé yo, aquí te damos 2 años de dividendo, los primeros 2 años de dividendo gratis. Está el fondo ese nuevo del 10% que está otorgando con el aval del Estado. Entonces, hay varias cosas, pero es lo que al final no se traduce, lo que nadie te dice, digamos, es que al final la cuota de dividendo sube muchísimo. Claro. La cuota de dividendo es lo que a ti te tiene que importar, más que la tasa, más que si te dan el bono pie o no te dan el bono pie, es al final lo que tú vas a pagar mes a mes. Porque a lo mejor en estos momentos dices, sí, no tengo los 20 millones de pesos que necesito quizás para dar de pie, entonces lo vamos a meter dentro del valor de la propiedad, qué sé yo, voy a hacer un bono pie, pero si finalmente no te da para pagar de manera mensual y durante 8 años quizás vas a estar pagando ese bono pie, es bastante difícil, es bastante difícil. Y eso ha sido el gran problema también que se han visto enfrentados muchas de las personas que están con embargo, porque las personas que están con embargo en estos momentos son propiedades que en la mayoría, te lo digo por experiencia que nos ha pasado a nosotros acá en nuestra oficina, los casos que estamos viendo, de repente nos superan los 6 años de adquisición de la propiedad. O sea, son Wow. propiedades nuevas. Son gente que se embarcó en esto y que después no pudo seguir pagando. A propósito de lo que acabas de señalar en cuanto a la situación financiera y en general que está viviendo el país, ustedes como RIMAC Go, ¿cómo han visto este último año? ¿Cómo les ha afectado? ¿Han tenido problemas o en general la situación, digamos, o las ventas han seguido normales? Yo te podría decir que el primer trimestre de este año estuvo bastante complejo. Bueno, se venía arrastrando como de octubre del año pasado, y ahora ha estado repuntando de buena manera como desde mayo, como de principios de mayo, ha estado repuntando bastante bien porque las tasas de interés de crédito hipotecario se han estado estabilizando a la baja, y también porque hemos visto flexibilidad de otorgamiento también por parte de algunas entidades. Ya no están tan restrictivas o ya no te piden tanta renta, digamos, porque a medida que vaya, que acá está todo conectado. Claro. Si a medida que nos vaya bajando la inflación en este país, las exigencias también van a ir bajando de poquito, van a ir bajando las tasas, se va a estabilizar la UEF, que ya lo estamos viendo, o sea, hemos visto unos incluso bajas de UEF. Entonces, todo esto va a ser de manera paulatina en todos los ámbitos. Entonces, la gente dice también, voy a esperar que bajen las tasas de interés para embarcarme en una propiedad, qué sé yo, perfecto. Pero también yo le recomiendo mucho a la gente que si tienes la oportunidad y encuentras una buena oportunidad ahora, embárcate igual, porque también tenemos muchos recursos para poder tomar una portabilidad financiera, después cambiarnos y adquirir mejores tasas, refinanciamiento, o sea, que no te asuste el tema de que si tomaste un crédito hipotecario ahora tienes que seguir con ese hasta el final. Entonces, Ahora, hay muchas maneras. correcto, sobre eso mismo, sobre el crédito hipotecario, yo estoy viendo que cada vez se me puede estar haciendo más difícil estar pagando el dividendo porque, tal como lo conversamos, tal vez me endeudé con otros compromisos, entonces me está costando. ¿Qué posibilidades o cómo puedo renegociar con ese mismo banco o entidad que nos dio el crédito hipotecario? ¿O cómo podría trasladarme, por último, a través de la portabilidad? ¿Cómo funciona eso? Eso funciona a partir de la primera cuota de dividendo pagada, tú ya puedes optar a la portabilidad financiera. Correcto. ¿Y ¿Ya? cómo sería? Primero, o sea, yo puedo hablar con el banco, pero el banco acabo de firmar o llevo ya 3 años. ¿Cómo lo hago para primero Aquí, querer repactar con ellos, renegociar? exacto, aquí, bueno, lo primero es primero hablar con tu banco, con tu mismo banco, ver un refinanciamiento que puede ser de mejores condiciones.
Y aquí entramos como a la libertad del mejor postor, si se podría decir, porque aquí tú tienes el derecho de ir por todas las entidades financieras que tú quieras y que se te presenten las mejores oportunidades. Incluso nosotros hemos tenido clientes que parten con su carpetita, con todos los antecedentes, banco por banco, a ver quién le ofrece las mejores condiciones. Y pueden lograr muy buenas condiciones. Correcto. Y en este caso sería un nuevo crédito hipotecario que compra la cartera del otro. Tengo que llevar toda la Exacto. documentación de nuevo, tengo que cumplir con todos los requisitos que tenga ese banco, esa entidad, etcétera. Lo que pasa es que ahí como tú vas a ser, puede que vuelvas a ser, vas a ser un cliente nuevo quizás para esa entidad financiera igual te va a evaluar. Por lo tanto, tienes que entregar toda tu documentación personal también, o sea, te van a evaluar como un cliente nuevo, ¿ya? Y también el traspaso del crédito hipotecario se hace mediante una escrituración. Por lo tanto, es como si hicieras como una venta, digamos, ¿ya? Es igual que una venta, por lo tanto, pasa de un banco a otro, se firman, aquí, bueno, hay un beneficio que ahora se hace, que los gastos, qué sé yo, que son del famoso, del impuesto que tienes que pagar en notaría, ya no se paga cuando es portabilidad financiera. Entonces, sí tienes beneficio, por lo tanto, es algo que la gente tiene que empezar a tomar un poco de confianza de hacer esto, porque es algo que puede obtener muy buenas rentabilidades, incluso de ahorrarse intereses, años incluso se pueden ahorrar, pagando quizá una cuota de dividendo más holgada. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien por alguna razón no negocia, se ve endeudado, no puede pagar las cuotas y viene, digamos, el proceso natural, que sería el juicio, el embargo de la propiedad? ¿Nos puedes contar un poco cómo el proceso de embargo, cuánto más o menos demora entre que uno dejó de pagar y viene todo este proceso? ¿Qué podría hacer uno al respecto? Mira, todo depende como te dije en un comienzo, de cómo esté compuesta esa cláusula en la escrituración. La mayoría de los bancos dice que a partir de la primera cuota de dividendo que se deja de pagar, el banco toma la facultad de tomar esto como deuda completa y te toma otras deudas que puedas tener con la misma entidad y se va a embargo, ¿cierto? Entonces, esto se hace en un tribunal, se alza el requerimiento por parte del banco y se va a un tribunal. El tribunal manda a que te vayan a notificar a la casa, y es como un poco más sabido eso, cómo se hacen los embargos, que te van a notificar a la casa una, dos o tres veces, ya luego de eso que van a inventariar los bienes que están en la dirección, ya que es la que está comprometida, digamos, y después de esto se da la orden para embargar estos bienes, digamos, ¿ya? Que puede ser la propiedad completa, pueden ser los bienes que están adentro, pueden ser varias cosas. Ok, mira, si una propiedad, pensemos que llegamos a esta situación y ya está en proceso de embargo, ¿es posible que yo como deudor pueda vender esa deuda? O sea, digamos, vender la propiedad para pagar esa deuda. ¿Cómo Exacto, mira, funciona? a ver, la mejor información que yo puedo obtener del estado que podría estar esto es el certificado de hipoteca y gravámenes del conservador de bienes raíces. En el certificado de hipoteca y gravámenes del conservador de bienes raíces sale que la propiedad está con un embargo que, por ejemplo, mandó el banco X y que se encuentra con un número de causa, ¿ya? Ese número de causa obviamente lo dan los tribunales, pero si yo, por ejemplo, quiero llegar a un acuerdo, hay varios métodos para ver ¿Ya? el tema de los impuestos. Por ejemplo, si yo me conseguí el dinero y quiero saldar la deuda que tengo que me está haciendo este embargo, podría llegar a un acuerdo con el banco y decir, banco, te debo 25 cuotas de crédito hipotecario, pero aquí tengo la plata o tengo algo aproximado a la deuda que te debo, pero sácame el embargo. Y el ¿Ya? banco lo más probable es que te diga que sí, ¿ya? Y hay otro resquicio que es, banco, quiero vender mi propiedad, ¿ya? Para que no se vaya a remate, porque obviamente ya el último es rematar la propiedad para que con la plata de ese remate se pague la deuda, Claro, ¿cierto? claro. Pero aquí los bancos, cuando por ejemplo, que es el caso que vemos nosotros habitualmente, es cuando se pone a la venta una propiedad para poder pagar lo que se le debe al banco y que aún así el dueño de esa propiedad se quede con algo, ¿ya?
que no se vaya a remate completa. Entonces, en ese caso, uno habla con la entidad financiera y le dice al banco, dame la autorización para vender. ¿Por qué? Porque en ese instante, cuando ya está en embargo, es una prohibición que tiene la propiedad de poderse vender, ¿ya? Entonces el banco te tiene que dar la autorización de la venta. Una vez que te da la autorización de la venta, se hace, hay varios mecanismos porque va a depender de cómo opere el banco. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hay bancos que te dan la autorización, por ejemplo, ya se vendió, encontramos un comprador, se firma la escrituración, y aquí hay que tener algo súper claro. ¿Por qué? Porque la comunicación con el cliente que está comprando esta propiedad, que está a punto de ser embargada, tiene que saber todo el panorama al que se está enfrentando. Y te voy a decir por qué. Porque por lo general, el comprador, el pie quizás que tiene destinado, o dependiendo de cómo vaya a comprar, se llega a negociación con la entidad, con la deuda, y le dice, este señor, para que yo destrabe el embargo, me tiene que pagar, no sé, el 20% equivalente más o menos al valor de la propiedad. Y eso lo va a tener que pagar el comprador. El Porque comprador. obviamente el vendedor no tiene de dónde sacarlo. Entonces, Claro. y son situaciones que generan desconfianza, obviamente, porque el comprador dice, chuta, estoy pagando una deuda que a mí no me corresponde. Y no sé Entonces si... puede Claro. decir, es complicado, pero sí se hace, o sea, con todas las regulaciones, con abogados involucrados, no hay ningún problema, digamos. Aquí estamos tratando con un banco, no estamos tratando con cualquier tipo de personaje. Entonces sí, se puede hacer, los bancos, nunca nos ha pasado que un banco nos diga, no doy la autorización para realizar la venta. ¿Por qué? Porque al banco le interesa que le paguen su deuda. Claro, Es así. claro que sí. Ahora, si ando buscando una propiedad para comprar, y para comprar en efectivo, ¿verdad? O digamos al contado, ¿cómo saber en primer lugar si no va a tener, si esta propiedad no tiene un proceso de embargo? Es por el certificado de hipoteca y gravamen. Eso es lo primero. Lo primero, lo Perfecto. primero. O Ok, sea, ok. nosotros acá es como protocolo que propiedad que usada, obviamente, tenemos que sacar ese certificado del conservador de bienes raíces. Ok, correcto. Ahora, entonces, de acuerdo a lo que tú nos acabas de comentar, de todas maneras, aunque tenga una orden de embargo, sí se podría vender con la autorización del banco, ¿verdad? Y cubriendo todo lo que corresponde. Exactamente. Ahora, los bancos, como tú estabas diciendo, siempre van a querer que le paguen. Ahora, ¿hay alguna forma de que se renegocie, se refinancie esta deuda para alzar el proceso, digamos, para repactar, se llamaba antes, en los bancos? ¿Puede existir esa posibilidad hoy día o ya no? No, en este caso, el banco da la autorización para finiquitar ese proceso. ¿Ya? No es que pueda adquirirlo otra persona, es para finiquitar ese proceso y levantar los embargos. ¿Por qué? Porque depende de cómo opere el banco, tienes dos opciones. Una, que la propiedad se venda, se inscriba al nuevo dueño y luego de que ya está inscrita, el banco recién alza los embargos. ¿Ya? O sea, estamos hablando de un periodo que puede durar 8 meses quizá. O tenemos la posibilidad de que este banco, de manera paralela al proceso de inscripción, esté alzando también los embargos. Correcto. ¿Ya? Ok. Pero este proceso funciona con el pago de deuda. Eh, si yo tengo todas las ganas de solucionar, digamos, el problema de la deuda, ¿es factible que los ejecutivos del banco, cuando yo vaya a plantear que quiero pagar de alguna forma, que no va a ser seguramente la exigencia que el banco está planteando, estos ejecutivos buscan algún tipo de solución, algún acuerdo, o se rigen exclusivamente por la situación, digamos, o por la regla establecida que pueda tener ese banco? Yo creo que aquí es fundamental la comunicación con el ejecutivo, es fundamental. ¿Por qué? Porque el ejecutivo también te puede ir guiando. O sea, el dejar de pagar lo que sea cuota de crédito hipotecario, sea lo que sea,
no te puedes desaparecer. Tienes que tener una información y una guía que te advierta a lo que te vas a ver enfrentado. Ya, o sea, en este caso, los ejecutivos de los bancos, nosotros sí nos han ayudado bastante, sobre todo en estos procesos, porque te vuelvo a repetir, como al banco le interesa que le paguen su deuda en vez de seguir los costos que pueden involucrar, que el receptor judicial, que se vaya esto a tribunales, que se demore no sé cuántos meses, siempre va a lograr, siempre va a querer llegar a un acuerdo. ¿Ya? Incluso hay bancos con los que se puede negociar, o sea, hay instancias en las que se puede negociar. Si te debo 200, pero tengo 180, ¿me aceptan los 180 y llegamos hasta acá? Sí, también nos ha pasado que hay clientes que han podido negociar con el banco. Correcto. Entonces, yo creo que sí, el estar consciente, yo como deudor, de lo que estoy debiendo y a lo que me estoy enfrentando es sumamente importante. ¿Ya? Por eso también el asesorarse quizás con profesionales en el rubro y abogados es sumamente importante. Perfecto. Ok. Ahora, ¿tienes tú alguna recomendación final como para mantener un buen comportamiento financiero? ¿Cómo podríamos ser un aporte para nuestros auditores que podrían estar envueltos en alguna situación al respecto? Mira, yo lo que le aconsejo a la gente es obviamente el endeudamiento responsable, que el endeudamiento responsable tiene que ver con el endeudamiento a largo plazo y a corto plazo. El endeudamiento a largo plazo, que lo que significa quizá embarcarme en una propiedad, lo que me va a tener muchos años atado, quizás pagando una cuota, es un endeudamiento responsable de una propiedad que voy a adquirir, porque si no para eso arriendo hasta que yo realmente pueda sostener el pago de esta deuda. Y en el endeudamiento a corto plazo es el endeudamiento con el que uno se tienta. Quizá esta buena oferta y me compro para un viajecito, no sé qué, hay que ser como bastante aterrizado en el momento de decir hasta qué punto puedo llegar y no, y de hecho hay muchos memes que dicen ya después veo cómo pago. Ese después veo cómo pago es súper irresponsable porque uno siempre tiene que tratar de ahorrar lo que pueda, o sea, ojalá el 5% de lo que uno recibe, o sea, tratar de ver cómo lo hago, ¿ya? Y tratar de ahorrar y de también de invertir estas pequeñas inversiones, depósitos a plazo, investigar un poquito, ahora porque está tan de moda, que hay muchos financieros en todas las redes y que te dan un montón de tips que son buenos para la gente común y corriente, no para los grandes inversionistas, pero que te dan tips de cómo a lo mejor de ahorrar de poquito para que tengas a lo mejor un ahorro para tu futuro, para una futura propiedad, pero de a poquito. Ya, yo creo que eso es lo mejor, pero yo creo que la responsabilidad de tomar las decisiones que me pueden llevar a tener un futuro, una propiedad futuro, obviamente, y siempre recomiendo la mejor inversión en estos momentos, y siempre va a ser ladrillos y tierra. Así es, perfecto, muy de acuerdo. Bueno, estuvimos conversando con Ángeles Guajardo, ella es broker de Remax Go. Muchas gracias, Ángeles, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias también por la clara explicación que nos diste sobre este tema, que es bastante complicado y que a la gente no le gusta hablarlo, ¿eh? Es por eso que lo quisimos traer al programa para ajustarnos a la realidad que está pasando Exacto. seguramente en muchísimos hogares. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, gracias a ti. Ojalá haya servido un poquito. Sí, yo creo que muchísimo. A ustedes, estimados auditores, no se vayan, volvemos en un minuto.